¿qué tal? Bienvenidos a Global TV, qué gusto que estén con nosotros. El día de hoy nos acompaña Eduardo Rondero, experto técnico en inocuidad. Rondero, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto que estés con nosotros nuevamente, ya te extrañábamos. Sí, ya nuevamente estoy aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del tema normativas aplicables a los empaques, para que estén muy al pendiente de este tema y claro que estaremos resolviendo sus dudas a través de nuestro chat en YouTube. Eduardo, platícanos un poco para entrar en contexto cuáles son los materiales más utilizados en la industria de los alimentos como empaques. Bueno, básicamente dentro de la industria de los alimentos hay infinidad de tipos de materiales. Podemos hablar en generalidades como podrán ser plásticos, tanto duros como podrán ser flexibles. Me refiero, por ejemplo, a un envase como para refresco, un envase PET, o flexibles como materiales que pudieran estar envolviendo unas galletas. Es uno de los materiales más utilizados, el plástico, pero podemos pasar por cartón, por lo que pudiera ser papel, por la parte de lo que pudiera ser una hojalata, aluminio, que pues en general son materiales que se han utilizado por muchos años dentro de lo que sería ya la industria de los alimentos y que cumplen diferentes características y que juegan un papel importante para dar la seguridad a lo que sería el producto y también como la parte comercial para obviamente permitir actividades como pudieran ser el traslado de los alimentos para que pudieran llegar a diferentes formas o ayudar a los métodos de conservación como pudieran ser algunos empaques que pudieran ser utilizados para temperaturas altas o temperaturas que pudieran ser como la parte de refrigeración. Entonces, dentro de estos materiales, pues bueno, también hay nuevas tendencias, es decir, estos son materiales que se han ido utilizando como parte de lo que sería la historia de los alimentos, pero ahora también hay nuevas tecnologías y existen algunos materiales que ya son biodegradables o algunos que son ya funcionales, es decir, lo que se busca en empaques ahora también es que pudieras tú tener una funcionalidad que te ayude a la conservación de los que serían los alimentos. Por ejemplo, hay materiales que ahora se pueden ocupar para que secuestren por lo que sería, por ejemplo, pudiera ser el oxígeno o el nitrógeno, que pueden ser utilizados como películas en lo que sería diferentes tipos de empaques, por ejemplo, como de frutas, que te ayudan a garantizar una mejor durabilidad de lo que sería ya el producto y que no sea tan perecedero y que puedas conservarlo por mucho mayor tiempo. Entonces, la funcionalidad ahora también viene a jugar cierta importancia. Así también como la biodegradabilidad, es decir, hay nuevos materiales, los cuales ahora pues los empaques se pueden consumir, es decir, pueden incluso ser comestibles o también pudieran ser ya mucho más amigables con el medio ambiente, donde se pueden utilizar algunos almidones o algunos otros materiales en referencia a sustancias orgánicas que pues también se están, se están haciendo ya un nicho de mercado en algunos alimentos para lograr esta nueva característica de lo que sería biodegradabilidad. De acuerdo. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que debe tener un empaque que está destinado a tener contacto con alimentos? Bueno, primero que nada, la seguridad de lo que sería el producto y del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que el material con el que se está utilizando como empaque pues no vaya a tener una interacción con lo que sería el alimento y que pues siempre garanticemos la inocuidad de lo que sería el producto, así como la salud del consumidor. Pero también existen otros aspectos como pudiera ser la funcionalidad, que es muy importante. Tú, aunque tengas un material que sea seguro, tienes que garantizar la funcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea resistente para el uso que tú le vas a dar. Por ejemplo, que si tiene alguna caída, pues no vaya a tener una rotura específica o que no esté funcionando para lo que sería el producto que tú estás conteniendo porque también no sería útil el empaque como tal. Entonces tenemos que ver aspectos de seguridad, funcionalidad, aspectos legales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el empaque, muchas veces el empaque es el que transmite la información a lo que sería el usuario y muchas veces vienen las etiquetas dentro de lo que sería el empaque. Entonces eso también, en función de tintas y lo que sería las impresiones, también los empaques deben de cubrir estos aspectos como tal. Y el más nuevo, la degradabilidad, para que sea más amigable con lo que sería el medio ambiente. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles serían los requerimientos o normativas que se deben cubrir para un empaque? Bueno, hablando en términos generales, porque ya vimos que existen muchos materiales, ya hablaremos un poquito más en específico. En aspectos generales, lo que debe de cubrir un empaque directamente son aspectos sanitarios. ¿Qué quiero decir con esto? Cubrir la sanidad de lo que sería el material, así como la conformación del empaque. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se fabrique, pues en realidad se utilicen materiales que te garanticen que son grado alimentario y que como tal van a poder ser utilizados directamente en contacto o
como un empaque secundario que no va en contacto directo con lo que sean los alimentos, de que se usen de manera segura. Al igual que toda la transformación del empaque, pues se tiene que dar con la característica de que va a llegar a lo que sería un consumidor, como por ejemplo una caja de pizzas. Es decir, aunque tú hables de un cartón, pues este cartón tiene que tener una fabricación que va a ser totalmente diferente a lo que sería un empaque que va destinado hacia una caja, que pudiera ser un embalaje. Cuando se trata de un cartón que va a ir, por ejemplo, para una caja de pizzas, tendrá que garantizar que directamente la fabricación y la sanidad de pues cubre los criterios para tener que para hacer un empaque, mejor dicho, que esté en contacto con lo que sería un alimento, porque cuando tú ves, tu pizza llega y está en contacto directamente con el cartón. Entonces tenemos que garantizar esos aspectos de sanidad y lo que sería la parte ya también en referencia a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que independientemente que aunque vayan a ser fabricantes de lo que serían empaques, no se tienen que olvidar que el empaque va a llegar a ser parte de lo que sería un producto. Y por ende, podrían ustedes tener o requerir de que las buenas prácticas de manufactura van a ser necesarias para garantizar que no va a haber una contaminación hacia lo que sería el mismo empaque, por interacción incluso de los operarios. Entonces, esos son aspectos que deberíamos de considerar como normativos. De acuerdo. ¿Y cuáles son las normas específicas para estos empaques o para algunos de ellos? Bueno, yo te quería decir que si existieran normas específicas, te puedo decir que hay una ambigüedad ahí muy grande. Te puedo decir que sí y que no. Básicamente, ¿por qué? Porque muchas veces hay normativas que están muy aplicadas a lo que sería ya la funcionabilidad de los empaques, a tener un sello seguro, por ejemplo, en lo que sería las hojalatas, una lata de atún, cuando tú la fabricas, tienes que garantizar que el sello de lo que sería ya la tapa con la lata tiene ciertas características para conservar la inocuidad de los alimentos. Ahí pudiera haber una normativa ya específica, pero lamentablemente, como existen tantos materiales, no hay toda la normatividad necesaria o la que quisiéramos para que se pudiera cubrir cada uno de los tipos de los diferentes materiales, desde cartón, papel, plástico, etcétera, sino que más bien se van a normatividades o reglamentos que se han dado que han tenido como la mejor práctica lo que sería ya el uso para los alimentos, y que muchas veces no hay una normatividad específica en México, sino que tienes que hacer alusión a países más desarrollados que sí la tienen. Y pues, esto pues básicamente hace una ambigüedad, porque sí hay normativa que te ayude con lo que sería empaques, no es la suficiente, pero te tienes que apoyar también de normativas extranjeras para garantizar la sanidad y la seguridad del mismo empaque. De acuerdo. Bueno, Armendero, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y continuamos en unos momentos más aquí en Global TV? ISO 37001, la guía de transparencia en las organizaciones. Promociones especiales para marzo de 2018. 10% de descuento en certificaciones iniciales de ISO 37001-2016. 20% de descuento en capacitaciones formato webinar. Consulta términos y condiciones con tu ejecutivo comercial. Sintoniza Global TV en vivo desde tu zona horaria. Tiempo del noreste, Pacífico, Centro, Bogotá, Santiago y Caracas, Buenos Aires. Global TV, compartiendo conocimiento. Regresamos a Global TV y estamos platicando acerca de las normativas que son aplicables a los empaques. Y bueno, Eduardo, nos comentabas que hay un sinfín de materiales y tipos de empaques y que bueno, sería un programa muy extenso si pusiéramos a hablar cada material que existe. Igual con las normativas, existen normativas para cada tipo de empaque en lo general. Pero, ¿cuáles son algunos de los que puedes citar, por ejemplo, que garanticen los aspectos de seguridad en el envase? Ok, bueno, es muy importante que los materiales que van a ser utilizados para conformar un empaque pues sean seguros para lo que sería el mismo producto y lo que sería el usuario final. Eso ya lo habíamos visto.
Lamentablemente en México no tenemos como una lista específica tal cual. Hacemos referencia a dos normativas, que es una de Estados Unidos y otra de la Unión Europea. Por ejemplo, para Estados Unidos hay un reglamento de FDA que van para materiales seguros en contacto con alimentos. Aquí, ¿qué encontramos en este reglamento? Encontramos citados muchos de los materiales que pudieran ser utilizados en los alimentos, incluso como aditivos, pero aquí también vamos a encontrar los materiales que van a ir enfocados hacia lo que sería empaque, para que estos pues sean bien dirigidos al tipo de material de empaque que vamos a utilizar y que nosotros estemos obviamente garantizando la seguridad y inocuidad del producto. Y también en función de lo que nosotros querramos empacar como alimentos. Sabemos que hay materiales que no se llevan, por ejemplo, las grasas con el papel no se lleva. ¿Por qué? Porque hay un proceso de degradación de las mismas grasas como tal y por ende no te pudiera funcionar como de manera segura para lo que sería un empaque. Pero aquí vamos a ver todas esas características, qué tipos de plástico, qué tipos de cartón, qué tipos directamente de latas de hojalatas, mejor dicho, podemos utilizar y qué recubrimientos pudieran ser también seguros para lo que sería la fabricación de un alimento, y esa normativa nos la da FDA. Por otro lado, también la Unión Europea da a conocer dos reglamentos. Uno de sus reglamentos, y está aquí, es el 1935, que es del año 2004, que también aquí nos da una lista de todos los materiales seguros que pueden ser utilizados para lo que sería ya el contacto con alimentos. Y te habla incluso para lo que pudiera ser promociones que pudieran ir dentro de un empaque, porque muchas veces podemos comprar un cereal. Sabemos que el cereal tiene una bolsa que pudiera ser de algún plástico y que adentro pudiera ir alguna promoción o algo así. También están considerados dentro de esta normativa que habla en referencia también a los empaques, o incluso hay algunos dulces que tú sabes que pudieran tener una pequeña capsulita y que el mismo plástico pudiera estar en contacto con el alimento. Pero adentro tiene otro juguete, etcétera, ajá, que al final pues es parte de lo que sería también una funcionalidad del producto que pudiera ser también considerada como empaque. Entonces esta normativa, que es de la Unión Económica Europea, nos garantiza directamente qué materiales podemos nosotros utilizar de manera segura y que están reconocidos para lo que sería ya ser una integración hacia lo que sería un empaque. Hay otra normativa también de la Unión Económica Europea, que es la 2023, mejor dicho, del año 2006, que se habla de las buenas prácticas para lo que sería ya el aspecto de fabricaciones de empaque, que también pues bueno, aquí ya tenemos directamente aspectos que podemos nosotros cubrir para la seguridad de los materiales. Siempre que ustedes quieran seleccionar un empaque que sea seguro, pues directamente pudieran hacer relación a esta normatividad. Ustedes podrán encontrar directamente ahí en el estado el material y podrán ver para qué tipo de productos son recomendables, y ustedes estarán en cumplimiento también de lo que sería ya dos grandes naciones, como pudiera ser toda Europa o la parte también ya del continente americano con Estados Unidos. Que muchas veces en México es lo que hacemos, tomamos como referencia estos documentos para tener ya un extracto de seguridad como parte de una bibliografía dentro de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. De acuerdo. Y para la parte de la funcionalidad en los envases, ¿qué normativas nos puedes citar? Ok, aquí para la funcionalidad, fíjate que en México sí tenemos algunas, y era la que yo te hablaba. Directamente hay una norma que es la norma oficial, la 02, que es de la Secretaría de Salud, que es del año 1993, que esta nos da la característica de lo que sería un sello hermético cuando hacemos directamente una lata que va a ir hacia un proceso térmico. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que básicamente para evitar algún tipo de contaminación microbiológica, cuando se hace un proceso de enlatado, principalmente de lo que sería latas de hojalata, de esas que pudieran llevar chiles en conserva, algunos se utilizan para frijoles, algunos ahora también se puede utilizar para pozole y demás. El sello que debe de tener esa lata tiene que ser muy característico, porque tiene que tener el sello como tal se le llama cierto engargolado, y tiene que hacer un anclaje que te permita que no haya la interacción con el oxígeno, porque el tratamiento térmico como tal no te funcionaría, es decir, podría haber un crecimiento microbiológico y no garantizar directamente el aspecto de inocuidad. Entonces, esta norma va enfocada hacia ello, a darte las características de cuál va a ser la medición, qué tipo de lo que sería engargolado vas a tener, para que tú puedas hacer las mediciones y garantizar que ese sello es hermético y que no vas a tener una contaminación a largo del tiempo. Entonces ahí sí tenemos una normativa específica.
Hay otra norma también que es la 130, que también es de la Secretaría de Salud, que esta también nos da lo referente a tratamientos térmicos, que es para latas, y que también habla en referencia a lo que es el sellado directamente de este tipo de materiales. Ahí sí podemos darte un ejemplo de específico en relación a lo que sería una normativa mexicana. Perfecto. Y bueno, en la parte legal, ¿cómo se cubre esto en cuanto a los envases? En la parte legal, recuerden, nosotros lo que vamos a buscar es que también el empaque va a hablar por sí solo. Muchas veces el empaque da información al usuario, al comprador. Entonces, pues aquí estamos hablando de textos. Entonces hay un aspecto legal que nosotros debemos de cubrir. En México sí tenemos normativas específicas para declarar lo que pudiera ser alérgenos, lo que pudiera ser el contenido energético de lo que ya son el alimento como tal. Y aquí sí hablamos de alguna normatividad que pudiera estar aplicando, como pudiera ser la norma de etiquetado, que es la 051 directamente, que esta te dice las características para poder declarar los ingredientes, declarar los alérgenos, declarar directamente una tabla nutrimental, si se puede hacer, en función del tamaño también del producto. No es lo mismo etiquetar un dulce, que pudiera ser un litro de leche o de un litro de jugo. Tú tienes una superficie mucho más grande en lo que sería un empaque de a litro que lo que pudiera ser un dulce. Entonces tú tienes diferentes características que esta norma te dice qué debes de cubrir. Okay. Por ejemplo, en lo de la leche tú podrías tener una tabla nutrimental que te pudiera dar toda la información, una declaración de ingredientes más específica, mientras que en lo que pudiera ser un dulce más pequeño, sería imposible poner una tabla nutrimental de esa forma. Te lo pide que lo hagas en un listado en función de lo que sería la superficie que tiene el producto, etcétera, pero es un aspecto normativo, debemos de cubrirlo. Hace algunos años, también hubo un par de años, hubo un cambio significativo a lo que sería el etiquetado de alimentos, donde ahora todos los productos en México se les agregaron unas pilitas como de información que te dan la carga energética, es decir, aquí directamente ese tipo de normativa que está ligada a esa declaración es un reglamento de etiquetado frontal, que directamente en conjunto con la norma 051 te dice qué criterio debes de cubrir para que tú des a conocer el contenido energético de algún producto en función de lo que será proporciones, sus porciones mejor dicho, o cuando tú te consumes directamente todo el producto, cuál sería la carga energética total. Y esto es una forma de que el gobierno ha trabajado para evitar enfermedades como podría ser diabetes o obesidad. Hay algunas otras normativas que pudiera ser como la normativa, la 142, que directamente está enfocada a lo que sería ya el etiquetado comercial y sanitario también como de bebidas alcohólicas, que no están del todo ligadas a las otras dos normas que te dije, pero que estas tienen específicamente aspectos para lo que sería ya bebidas alcohólicas. Okay. Y otro aspecto fundamental que no está del todo bien estipulado en la normativa mexicana, pero que sí lo tiene tanto FDA, la Unión Europea y lo que podrá ser la Mercosur, pues es el aspecto de lo que sería la migración. El fenómeno de migración para los empaques es muy importante para garantizar que alguna sustancia que pudiera estar inherente a lo que sería el mismo empaque o adicionada para una mejor funcionalidad del empaque o alguna tinta no llegue a tener una interacción con lo que sería el producto como tal. Entonces la migración también se tiene que visualizar. Y las diferentes normas te lo marcan. FDA tiene un reglamento para lo que sería migración, la Unión Económica también lo tiene bajo las normas del reglamento que te comenté, que es el número 133, y directamente para la parte de lo que sería el Mercosur, también existe un reglamento directamente para garantizar este fenómeno de migración que esté bajo ciertos parámetros de seguridad, para garantizar que no va a haber una interacción de estos componentes y que pudieran afectar directamente a la salud de los consumidores. Me imagino, sobre todo actualmente se ha escuchado mucho las noticias, las sanciones que se hacen a empresas por el etiquetado, ¿no? Por la parte del etiquetado, la información nutricional, y sí, que cada vez exige que es errónea. Más claro. Y aunque tú hables de un empaque, pero como el empaque es la forma de dar a conocer la información de seguridad a lo que sería ya el usuario, pues directamente se le presta mucha atención. Y aunque no lo creas, el mal etiquetado es la principal causa de recalls, tanto en lo que sería Estados Unidos como en México. Y eso lo tenemos bien estipulado porque realmente al sustituir, omitir o no declarar de manera adecuada un ingrediente o no declarar un alérgeno como tal, pues estamos en un incumplimiento legal. Claro. E incluso las declaraciones que se hacen para controlar algunas operaciones.
¿Has visto los empaques de hamburguesas congeladas? El empaque de hamburguesas congeladas mide así, a lo mejor es mucho más grande de lo que sería el contenido de las hamburguesas. Y tú dices, oye, ¿por qué no hacen un empaque más pequeño? ¿Por qué? Porque en realidad tienen que cubrir un aspecto legal. Tienen que dar toda la información necesaria de cómo cocinar la hamburguesa, porque el aspecto de seguridad lo da el usuario. Es decir, si yo quiero consumir una carne que en un momento estuvo congelada, yo no me puedo consumir esa carne de manera segura si es que no la cozo. Entonces, el empaque es mucho más grande y transmite la información en referencia a temas de inocuidad, porque te dicen, oye, ¿cómo cocerla en horno? ¿Cómo cocerla asada? ¿O cómo cocerla directamente, a lo mejor hasta en horno microondas? Te dan ciertas características que va hacia allá. O incluso, la misma legislación ha ido cambiando. Yo, por ejemplo, les juego un chiste en algunos cursos que digo, hay algunas sopas instantáneas que vienen en un vasito de unicel, que hace muchos años se preparaban de otra forma, es decir, ahora se hacen diferente. Anteriormente, esa misma sopa, las instrucciones para poder hacer la sopa, te decían, vierte agua y métela al horno microondas. Y pues directamente después te la consumías. La normatividad cambió directamente, ¿por qué? Porque se vio que ese tipo de material, que es el unicel, al meterlo al horno microondas, creaba unas ciertas sustancias que eran cancerígenas. Entonces, como tal, pues ya no se pueden utilizar porque se sabe que obviamente el elemento ya no es tan inocuo para lo que pudiera ser el usuario. Entonces, la forma de preparar ese tipo de sopas incluso ya cambió. Tiene el horno de microondas declarado en la etiqueta y pues directamente ya viene tachado. Dice, no meter al horno de microondas. La forma de preparación ahora de ese tipo de lo que serían sopas es toma agua caliente, viértela, tápala y espera que se cose y directamente ya puedes consumirlo. Pero es una forma de dar a conocer. Lo sigue haciendo igual. Lo sigue haciendo igual y utilizas directamente lo que podría ser un vaso de unicel. Y todos me dirían, oye, ¿por qué no quitas los vasos de unicel? Bueno, todo el mundo hemos también tomado un café en referencia a lo que podría ser una bebida caliente. El problema de contaminación cuando se trata de la creación de estos compuestos que pueden ser cancerígenos es solamente cuando tiene el efecto del microondas. Qué importante que la gente conozca estos temas, Eduardo, porque no es solamente cuestión de las empresas, sino también que el usuario, el consumidor, entienda que todo esto se hace por su salud, ¿no? Y que conocer ese tipo de normas y de implicaciones en los empaques, leer las instrucciones sobre todo, porque te aseguro que desde nuestros padres nos enseñaron a meter la sopa al microondas quizá, y ahora cambiaron y la gente no lo ha leído, no se ha enterado. No somos conscientes. No leemos pues la etiqueta. Entonces, qué importante que podamos también informarnos para ayudar a la industria a que nos cuide nuestra salud. Así es. Pues Eduardo, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar alguna otra normativa que creas o tema que sea importante mencionar. Bueno, pues es muy importante que ustedes hagan una muy buena selección de los materiales de empaque que ustedes vayan a utilizar y sobre todo garantizar que estos tienen una trazabilidad para garantizar que estos son adecuados para ser utilizados dentro de la cadena alimentaria y sobre todo que no vayan a tener una sorpresa y sobre todo también tener mucho cuidado cuando se utilizan materiales reciclables. Ustedes tienen que rastrear directamente, tener la trazabilidad para ver que ese reciclado es seguro y que en función de las recomendaciones de los fabricantes fabricar el envase o utilizar el material de empaque hacia los destinos que deben de ser directamente utilizados. Tipo de producto, tipo de material que puede ser contenido para garantizar obviamente la seguridad del usuario y del mismo producto como tal. Eduardo, pues muchísimas gracias, de verdad qué gusto que nos estés acompañando una vez más. No, siempre gusto para mí. Es un gusto que estés con nosotros, esperamos tenerte nuevamente. Y bueno, también gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el próximo martes, que comenzaremos nuestros programas especiales del mes de abril. Estaremos tomando el tema de ethical sourcing para que estén muy al pendiente todos los martes del mes de abril. Estaremos hablando sobre esta norma, responsabilidad ética empresarial, y el primer tema será su alcance y objetivos, para que estén al pendiente. Esto fue todo hoy aquí en Global TV, compartiendo conocimiento.